Seguro que hemos oído mil veces esa frase de que la lógica nos hace pensar, pero la emoción es la que de verdad nos empuja a actuar. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el cableado de nuestro cerebro para ver qué hay de cierto en esto. Vamos a descubrir por qué muchas veces pensamos una cosa, pero acabamos haciendo otra completamente distinta. Y aquí la tenemos, la famosa cita de Zig Ziglar. A primera vista, pues parece un simple eslogan de motivación, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy es que esta frase es, en realidad, un acertijo neurológico en toda regla. Describe a la perfección una dualidad que está en el mismísimo corazón de cómo funciona nuestra mente. Y esa es la gran pregunta, el quid de la cuestión. ¿Por qué la razón pura, el análisis frío y calculador, a menudo nos deja paralizados? ¿Y por qué, en cambio, un sentimiento, a veces incluso uno que parece irracional, nos puede lanzar a la acción sin que nada nos frene? Pues la respuesta está en la propia arquitectura de nuestro cerebro. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero plantearemos este dilema, lógica contra emoción. Después vamos a explorar el cerebro lógico, que es como el mapa que nos guía, y luego el motor emocional, que es el combustible que nos mueve. Veremos cómo se unen, qué pasa cuando esa conexión falla y, para terminar, cómo podemos usar todo esto para liderar e inspirar a otros. Venga, vamos al lío. El núcleo de todo esto es esa aparente batalla interna que tenemos entre el pensamiento racional, que analiza, que planifica, que sopesa, y el impulso emocional, que simplemente nos empuja a movernos, a actuar. Empecemos por la parte que piensa. Nuestro cerebro es una máquina de calcular y de simular absolutamente increíble, y todo se apoya en su complejo mapa de conexiones. Aquí está la palabra clave de esta sección, el conectoma. Para que nos hagamos una idea, imaginemos el cerebro como una ciudad gigantesca. Pues bien, el conectoma sería el mapa completo de absolutamente todas las calles, autopistas y callejones que conectan cada edificio. Es literalmente el diagrama de cableado por el que viajan nuestros pensamientos. Y lo más interesante es cómo se estudia este mapa, y esta tabla lo resume genial. A microescala, los científicos usan microscopios potentísimos para ver las conexiones una a una, la sinapsis, que es donde ocurre el aprendizaje. Si subimos a la mesoescala, ya ven grupos de neuronas, los circuitos que procesan la lógica. Y a macroescala, que es la que nos interesa para el pensamiento complejo, usan resonancias magnéticas para ver las grandes autopistas que conectan regiones enteras del cerebro. Y aquí llegamos al punto clave sobre la lógica. Nuestro cerebro lógico es un simulador extraordinario. Puede analizar, planificar, imaginar futuros, pero por sí mismo es motoramente inerte, o sea, no tiene la chispa para arrancar. Es como un superordenador que calcula la ruta perfecta para un viaje, pero no tiene botón de arrancar el coche. El análisis puro, sin un empuje emocional, nos puede llevar a la famosa parálisis por análisis. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda. Si la lógica es el mapa, necesitamos algo que ponga el coche en marcha. Y ese algo es el potente, y a veces primitivo, motor de la emoción. Pensemos en esta metáfora, que es muy buena. La lógica nos da la dirección. Es como una brújula que nos dice el norte está por allí, ese es el camino correcto. Pero es la emoción la que llena el depósito del coche y nos da la energía para empezar el viaje. Y sin ese combustible, la brújula más precisa del mundo no sirve para absolutamente nada. Y si le ponemos nombre y apellidos a ese combustible a nivel químico, nos encontramos con la dopamina. Pero ojo, que a menudo se la entiende mal. No es solo la molécula del placer. Su función es mucho más profunda. Es la que asigna relevancia o importancia a una posible acción. La dopamina, que se libera desde una zona muy profunda del cerebro, llamada área tegmental ventral, o VTA, es la señal que le dice al resto del cerebro, «Oye, esto es importante, hazlo ya». Es, literalmente, la llave que enciende el motor. Entonces, ¿cómo se juntan estos dos mundos? ¿Cómo se integran el mapa lógico y el combustible emocional? Pues las teorías más modernas nos dicen que en realidad nunca estuvieron separados. Una de las ideas más revolucionarias es esta, la teoría de la información integrada. Lo que nos viene a decir, en pocas palabras, es que nuestra experiencia consciente no es una suma de partes, un poco de lógica por aquí, un poco de emoción por allá, no. Es un todo, un pack único e indivisible. El pensamiento y el sentimiento están totalmente entrelazados desde el principio. Esta teoría tiene varios principios, pero vamos a quedarnos con el de integración. Este punto nos dice que la experiencia consciente es una, no se puede trocear, no se puede separar el pensamiento de la emoción. Y por eso, un plan superlógico que no conecta con nuestros centros emocionales, pues tiene menos potencia dentro de nuestra conciencia. Es como una voz muy bajita en una habitación muy ruidosa, por eso no nos mueve a la acción.
Y hay otra teoría fascinante, la de la neurociencia espaciotemporal. Sugiere que el cerebro usa el tiempo como una especie de moneda común para que todo encaje. Nuestros pensamientos lógicos son súper rápidos, son como un flash. Debería ir al gimnasio. Pero nuestras emociones, que están más ligadas a los ritmos del cuerpo, son más lentas, más persistentes, como una corriente de fondo. Pues bien, la acción surge cuando el cerebro consigue alinear ese pensamiento rápido con esa emoción lenta y duradera. Y esto nos lleva a una pregunta clave y bastante seria. ¿Qué pasa cuando este puente vital entre el pensamiento y la emoción se daña o se rompe? La respuesta, como podemos imaginar, tiene implicaciones directas en la salud mental. Esta tabla es reveladora, porque lo deja clarísimo. En la depresión, por ejemplo, vemos que las redes del pensamiento, de la autorreflexión, están hiperactivas. Es la causa de esa rumiación constante, y a la vez, el centro de la acción, el VTA, está bajo de actividad. ¿El resultado? La persona sabe perfectamente lo que debería hacer, pero es incapaz de moverse. En la ansiedad es lo contrario. La amígdala, el centro del miedo, está a tope y provoca acciones impulsivas que pasan por encima de la lógica. En ambos casos, el puente está roto. Muy bien, pues vamos a llevar toda esta ciencia al terreno práctico. ¿Cómo usamos este conocimiento para inspirar acción en otras personas? Por ejemplo, a la hora de liderar un equipo. Y aquí está el cambio de chip. Un liderazgo eficaz no se basa en dar las instrucciones más lógicas y detalladas, se basa en inducir un estado emocional compartido. Un buen líder no programa el cerebro de su equipo con datos, sino que busca sincronizar sus estados afectivos hacia un propósito común. Crea lo que se llama resonancia afectiva. Esta idea de una conciencia colectiva, de mentes que se unen, se ha explorado mucho en filosofía. Pero si lo bajamos a tierra, un equipo que actúa al unísono, que está en la misma onda, se puede ver como una especie de conectoma global en miniatura. Las mentes no solo procesan la misma información, sino que se sincronizan a través de una emoción compartida para lograr algo juntas. Y lo más esperanzador de todo esto, gracias a la neuroplasticidad, es que nuestro cerebro no es una estructura fija y para siempre. El conectoma es dinámico, cambia. Con la experiencia, con la práctica, podemos fortalecer esas conexiones entre nuestras intenciones lógicas y nuestros motores emocionales. O sea que podemos, literalmente, recablear nuestro cerebro para pasar del pensamiento a la acción de forma más fluida. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que la clave para la acción a menudo no es un nuevo argumento lógico, sino una nueva emoción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa emoción, entusiasmo, urgencia, propósito, seguridad, que si se experimenta y se transmite de forma auténtica, puede encender el motor de las personas que nos rodean? La respuesta, como hemos visto, no está solo en la cabeza, está en el sentir. Gracias por acompañarnos en este viaje.